Muy bienvenidos, estamos en Vida Digital en este fin de semana. En Diálogos Fin de Semana les damos la más cordial bienvenida con otro tema también sumamente interesante en nuestra era digital. Bueno, pues nadie estamos exentos de repente de tener un problema de discapacidad o de sufrir alguna situación, vaya siendo un accidente, una cuestión hereditaria o de otro tema, en donde tengamos que enfrentarnos precisamente a una manera en la cual el mundo nos ve de otra manera o cómo nosotros debemos volver a incluirnos al mundo, a la integración y a la inclusión precisamente cuando tenemos una discapacidad. Y la era digital no está ajena, precisamente todo lo tecnológico ahora ayuda muchísimo a las personas con discapacidad a integrarse, a ser nuevamente incluidas y a tener una vida autónoma, que eso es muy importante. Los trabajos ahora están ayudando muchísimo en este sentido para que las personas vuelvan a tener ese potencial, vuelvan a sacar su potencial y vuelvan a tener una vida plena en todos los sentidos. Así es que bueno, hablando de discapacidad y tecnología, en esta ocasión tendremos a nuestros invitados especialistas para tocar cada uno de los puntos y las vertientes más importantes sobre este tema tan interesante. Así es que les damos la más cordial bienvenida y vamos a ver la siguiente cápsula para entender mejor el tema. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que aproximadamente 1 billón de personas viven con algún tipo de discapacidad en el mundo. En este contexto, la Agenda Mundial 2030 se encuentra orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales consideran como prioritarios aspectos vitales como la accesibilidad, la educación, el empleo, la seguridad social y la reducción de la pobreza como elementos de una visión incluyente que permita incorporar plenamente a las personas que padecen algún tipo de discapacidad, con la finalidad de dotarlos de los recursos necesarios para su participación en igualdad de condiciones. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación permiten superar las desventajas y exclusiones de las personas con discapacidad a través de implementación de novedades tecnológicas como dispositivos de rehabilitación, teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas, aplicaciones y otros mecanismos que forman parte de las herramientas necesarias para poder ejercer sus derechos, potenciar su autonomía y mejorar su calidad de vida. Así es, exactamente como está catalogado este tema y sobre todo, pues bueno, ahora ligarlo a la era tecnológica que desde hace muchos años se está gestando, pero sobre todo a la vida digital, que es lo que nos atañe en Diálogos Fin de Semana, precisamente en nuestro programa de Vida Digital. Y para ello tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados especialistas de esta mañana, al doctor Gerardo Alejandro Valentino Orozco, decano de UPIITA, Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzada del IPN. Muy bienvenido, doctor Gerardo, me da mucho gusto que estés con nosotros. Doctor Guillermo Rodríguez Avitia, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la DGTIC UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Guillermo, Diego de Granada es el CEO de Central Academy y fundador de CEO de Movagen, o Movagen, ¿cómo lo quieres pronunciar? Movagen, está bien. Movagen, está muy bien. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Y presento al doctor Huberto Uribe, médico especialista en rehabilitación pediátrica. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, Roberto Uribe. Diego de Granda. Ya te estoy mandando a Granada. No, muy bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que es importantísima, y la dirijo especialmente al doctor Roberto Uribe. ¿Qué es la discapacidad? ¿Cuál es su clasificación sobre este asunto de la discapacidad, doctor? Bueno, la discapacidad es básicamente pues, la limitación que le pueda tener una persona para realizar sus actividades cotidianas. Vestirse, moverse, trasladarse, hablar, ir a la escuela, trabajar, ir a la recreación. La clasificación, la última que tiene la Organización Mundial de la Salud, básicamente son las discapacidades motoras, sensoriales, las discapacidades inclusive ya de depresión y algunas otras. Aquí en nuestro país, básicamente el 70% de la discapacidad que se presenta es motora. Después hay un porcentaje un poco más pequeño de discapacidad visual y después viene la discapacidad auditiva y después la discapacidad intelectual. Pero el porcentaje más importante la lleva la discapacidad motora y si me apuntas o me apuras un poquito más, de esta la parálisis cerebral, como en todo el mundo, tiene alrededor del 50 o 60% de este porcentaje. Así es. Y bueno, estábamos hablando de las cifras que a nivel mundial hablamos de más de 1 billón de personas con una discapacidad, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí. Y en México, ¿en qué niveles estamos en este sentido? Hay datos del CONADIS que indican que hay 7.2 millones de mexicanos que tienen una discapacidad.
de las que ya mencionó el doctor. 3.7 aproximadamente son los que tienen una capacidad motriz. Y están en todas las edades, en todo el intervalo de edades. Aunque últimamente se presenta desde hace 10 años un pico muy elevado en personas que tienen diabetes mellitus, que ha incrementado la discapacidad en personas arriba de 40 años, que es cuando se presenta la parte más agresiva de la enfermedad, y hay amputaciones, por ejemplo. Ok. Entonces, en esos niveles estamos. En esos niveles estamos en México. Y en cuestiones tecnológicas, en cuanto a las aplicaciones que podemos hacer uso de ellas para mejorar nuestra vida en discapacidad, me gustaría que me contaras de esto, mi queridísimo Daniel, que se me va ahorita. Diego, perdón. Pues existen ya muchísimas cosas. Sobre todo, lleva ya como 2 años intentando hacer de forma accesible toda la web, para que personas con cualquier tipo de problema de discapacidad, que sea visual, auditivo, de movilidad y todo esto, puedan también tener acceso a páginas de aplicaciones web. Entonces existen software y hardware que permiten que gente con este tipo de discapacidad puedan empezar a navegar las páginas web o aplicaciones. Incluso las personas que tienen problemas visuales, ¿no? O hasta ceguera. Así es correcto. Es impresionante todo lo que hemos avanzado en ese sentido, ¿no, doctor? Así es. De hecho, la accesibilidad web tiene mediciones de acuerdo a organismos internacionales, ¿no? Y donde el tercer nivel, que es el más difícil de alcanzar, es para gente con discapacidad auditiva, porque ya tendrías que poner inclusive a alguien con lenguaje de señas mostrando todo lo que hay en el sitio. Pero digamos a nivel 2 es todo lo que tiene que ver con discapacidad visual, que es pues mucho más fácil de llegar de cierta manera, con un esfuerzo relativamente fácil de obtener, ¿no? No es tan difícil. Bueno, y estábamos, en algún momento les vamos a presentar todas las aplicaciones en una cápsula sobre cómo podemos apoyarnos para si tenemos problemas auditivos, si tenemos problemas visuales. Pero fíjense que en las aplicaciones hay una parte que yo siento que está un poco desprotegida, que es estamos hablando de la era touch, ¿no? De la era que todo es tocar. Todo es, como hasta dicen que ya los chiquitos están siendo la generación T, porque es la generación touch, ¿no? Desde bebé ya están con esto. Entonces vamos a hablar también de esta parte en donde me parece interesante que ustedes nos comenten qué tenemos a la mano y qué recursos existen para todas estas personas que tuvieran algún problema con las cuestiones touch, ¿no? Las cuestiones para tocar, todo lo que es digital y tocar. Así es que bueno, estamos en Diálogos Fin de Semana. Recuerden que estamos ya en Facebook Live, nos pueden escribir en las redes, en Facebook también alguna pregunta que tengan al respecto y también en Twitter. Así es que vamos a volver rápidamente con nuestros especialistas de esta mañana y todas las aportaciones, todas las preguntas que nos quieras hacer son súper bien recibidas y nos van a ayudar muchísimo a enriquecer nuestro programa de esta y de todas las mañanas de sábados de Vida Digital. Regresamos rápidamente. Estamos trabajando en conjunto con Puro Diseño Mexicano, que ellos son ingenieros industriales, los cuales han estado desarrollando esta silla bipedestadora, la cual tiene muchísimos beneficios para las personas usuarias de silla de ruedas. La primera podríamos clasificarlas, ¿no?, como en órganos o sistemas. El sistema respiratorio, en el momento que una persona usuaria de silla de ruedas está de pie, libera cierta tensión en todo su tronco y en la pelvis, y esto ayuda a que el sistema respiratorio trabaje de una mejor manera. Está muy pegado el sistema circulatorio, que obviamente a la persona que está ya de pie, la circulación es mucho mejor, ¿no? Tanto en las extremidades inferiores como en las superiores. Son varios amarres. También podemos ver grandes beneficios en la cuestión del sistema digestivo. Cuando una persona está mucho tiempo sentada, esto le perjudica y muchas veces trae como consecuencia estreñimiento. A la hora de que podemos levantar a la persona, la misma gravedad ayuda, ¿no?, junto con los movimientos del intestino, ¿no?, a la hora de estar ya de pie, ¿no? Otro de los beneficios puede ser la calcificación de los huesos. Cuando uno no está de pie, está perdiendo calcio en los huesos día a día.
al ponerte de pie y tener peso ya en los huesos de las piernas, esta calcificación se presenta. Es impresionante lo que podemos ver ahora, ¿no? En este sentido de la tecnología, que nos ayuda no solamente a las personas con discapacidad o alguna discapacidad, sino a todos los de a pie y a los que no estamos también de a pie, nos ayuda a integrarnos mejor a la sociedad. Ya no podemos estar separados de la tecnología y de lo digital. Y me quiero referir directamente a ti, Diego, en este sentido, porque sé que tú tienes una discapacidad. ¿Que me puedes decir cuál es? Sí, tengo una lesión medular a nivel de T5, T6. Lo cual pues me pierde más de la mitad de la sensibilidad y movimiento de mi cuerpo y tengo que ocupar silla de ruedas para poderme trasladar. Ok, y en ese sentido, bueno, esta silla pedestadora es una maravilla, ¿no? Y en el caso de lo que tú realizas como developer, ¿qué crees que sea lo más importante de aplicar, de poner, de conjuntar en una silla de ruedas para una persona con una discapacidad como la tuya? Yo creo que de inicio debemos de dejar de darle solución a la discapacidad con las sillas de ruedas. En general, o sea, creo que las personas que están con una discapacidad, que son usuarios de sillas de ruedas, todas las soluciones que les quieren dar siempre son una silla. Creo que ya la tecnología que tenemos actualmente nos ayuda a crear soluciones que puedan mover la silla como solución y generar algo para que nos pueda ayudar a ponernos de pie y empezar a caminar. Pero ¿cómo qué sería? ¿Cómo podrías trasladarte si no es con una silla de ruedas? Un exoesqueleto. Ajá. Que me pueda ayudar a conectar a vía neuronal para que yo pueda mover el exoesqueleto sin que tenga que estar como programado, porque eso de igual forma limita mis movimientos. Entonces, si es un exoesqueleto que reaccione a mis impulsos neuronales, me ayudaría mucho a que yo pueda controlar los movimientos del exoesqueleto, pueda caminar y ya la silla no sea mi forma de transporte. Exactamente, tu principal manera de movimiento, ¿no? Así es. Doctor Uribe, exactamente esto, retomando precisamente lo que tienen que ver con los exoesqueletos, doctores y doctor Uribe en especial. El exoesqueleto es, ¿cuáles son los recursos más importantes que nos ofrece para esta situación, por ejemplo, para la cuestión motriz? Yo creo que los exoesqueletos han ido evolucionando con el paso de los años. Evidentemente ahorita todavía la instrumentación con un exoesqueleto es complicada por el uso de la batería y por sobre todo el tiempo que lleva instrumentarlo. Nosotros calculamos, los que nos dedicamos a la clínica, en que 8 a 10 años probablemente un exoesqueleto pueda ser de manera independiente para vida cotidiana. Hoy por hoy los que hay, los comerciales y los que están en investigación, son exoesqueletos clínicos que son más terapéuticos, no son tanto para vida independiente. Bueno, a medida que una estructura en la que el paciente es colocado dentro de la estructura, se le coloca las piernas. Siendo más pequeños los usos de baterías y las instrumentaciones para que la persona lo pueda usar en vida cotidiana. De hecho, ahora en Europa, sobre todo en Israel, hay un gran avance en este tipo de aditamentos de exoesqueletos, pero hoy por hoy los que hay de uso clínico son para los centros de rehabilitación. Todavía no hay un exoesqueleto para uso cotidiano en casa, porque también tiene mucho que ver el costo de estos insumos. De estos elementos o de esta tecnología. Hablamos en algún momento en Vida Digital, doctores y Diego, sobre los exoesqueletos hace unos meses atrás y estábamos viendo las particularidades, exactamente la rehabilitación que es importantísima a través de los exoesqueletos, pero como bien dicen, no es tan asequible para las personas que podamos conseguir uno o comprar uno para ya tener nuestra movilidad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer mientras eso se gesta, mientras eso es como para todos, para la generalidad? ¿Qué podríamos hacer para tener una mejor inclusión en nuestra vida, teniendo una discapacidad que tenga que ver con la tecnología? Sí, nosotros en el Politécnico, muy en particular en la UPIITA, que es una de las unidades del Politécnico, primero que nada, hemos formado un grupo interdisciplinario grande, donde hay especialistas incluso de otras instituciones, tenemos gente, ortopedistas del Juárez, tenemos médicos de la UNAM, gente relacionada con neurología, y hemos trabajado en conjunto para desarrollar desde el 98, tenemos ya 20 años con esto, sistemas de movilidad. En particular, órtesis, prótesis, exoesqueletos y roborrehabilitador, que es la aplicación que mencionaba el doctor. Coincido con él, es complicado llevar un roborrehabilitador a un sistema móvil que esté fijo a una persona,
y se lo lleve a su casa, por ejemplo. Claro. Tanto por las velocidades como por las baterías, que sería complicado tener a cabo. Sin embargo, quizás no son 10 años, yo lo veo un poco más cercanos. Los nuevos materiales, la nanotecnología nos puede llevar incluso a generar un exoesqueleto más ligero, y la generación de nuevas tecnologías en energía podrían llegar a alimentar ese esqueleto en un término, yo le hago 5 años, que podemos en México y producir un exoesqueleto ligero, veloz y que sea durable en cuanto a la energía. O al menos que sea fácil de cambiar baterías. Claro, de poder manipular. Entonces es viable. Muy bien. La tecnología la tenemos en México. Muy bien, la tenemos en México. Eso me gusta, con eso me quedo. Antes de ir a una pausa pequeña en este segmento, en Vida Digital, regresamos. Estamos hablando de la discapacidad y la tecnología y todo lo que tiene que ser la inclusión de la discapacidad en la era que estamos viviendo del ciberespacio o el ecosistema, como muchas otras personas le llaman. Regresamos, no se vayan, volvemos con más. Bueno, tiene una estructura en la que el paciente es colocado dentro de la estructura, se le coloca las piernas. Está diseñado para atender pacientes con lesiones paraplegia, esto es, lesiones del cuerpo hacia abajo. Cuadriplegia o tetraplegia, los pacientes que tienen lesiones en la columna cervical, no lo estamos actualmente integrando. ¿Qué es lo que necesita el paciente? Necesita un programa de movilización, de fortalecimiento muscular. El exoesqueleto tiene en su estructura servorreceptores que siente cuando el individuo hace un mínimo movimiento y le ayuda con el movimiento. Lo ayuda en los movimientos y de esta manera evita atrofias, evita deterioros articulares, deformidades articulares. Si el paciente está en un programa que puede tener cierto grado de recuperación, lo ayuda importantemente y ese es el objetivo de ese exoesqueleto. Regresamos a Vida Digital. En esta mañana estamos gustosos de recibirles donde quiera que nos estén ustedes haciendo el favor de sintonizarnos y, por supuesto, ya saben, en redes, Facebook Live, estamos ahora también, y a través de las redes de Diálogos en Confianza. Bueno, pues hablando de la discapacidad, hay una serie de aplicaciones que nos ayudan muchísimo a integrarnos a nuestra vida de manera muchísimo más incluyente, como debe ser, integración e inclusión, ¿no? Entonces, hemos investigado y vemos una serie de aplicaciones que nos ayudan a ello, sobre todo en la cuestión auditiva. Así es que veamos la siguiente cápsula. Para una persona con discapacidad auditiva, la comunicación puede ser difícil debido a que su entorno no está adaptado para brindarle las herramientas necesarias que le permitan una inclusión plena y efectiva. Afortunadamente, hoy existe ayuda tecnológica como las siguientes aplicaciones. Signs Letter es una app que traduce del español a la lengua de señas para que las personas sordas y las personas oyentes puedan comunicarse con más facilidad. La persona oyente puede grabar su voz y ver las palabras deletreadas por una persona en la pantalla, y la persona sorda puede deletrear las palabras usando lengua de señas para que la aplicación pueda decirlas en voz alta. VisualFi ofrece una solución tecnológica llamada DSS, Deaf Smart Space, o espacio inteligente sordo, que reconoce los sonidos de cada estancia de una casa. Igualmente, si se produce algún incidente, la app también lo anunciaría. Eva o Ava. Gracias a la tecnología de reconocimiento de voz, esta app muestra una transcripción en tiempo real del diálogo. Es ideal para evitar que las personas con problemas auditivos no pierdan el hilo de una conversación y puedan participar. Spanish Dict es un sitio de traducción que ayuda a las personas a traducir palabras del inglés al español y del español al inglés. Para personas con discapacidad auditiva, esta app ofrece oraciones de ejemplos y traducciones populares con contextos aclaratorios para cada traducción. Te Cuento es una app de lectura digital y de creación de historias para niños y jóvenes sordos. Su objetivo es promover el hábito de la lectura y la creación literaria a través de la lengua de señas. My Ear Droid es una app para personas con discapacidad auditiva que le notifica al usuario sobre los sonidos que han ocurrido a su alrededor. La app produce vibraciones y notificaciones visuales para alertar al usuario que algo ha causado un sonido en su hogar. Sordo Ayuda facilita la comunicación para las personas con discapacidad auditiva. La app traduce voz a texto para que el usuario pueda leer lo que se haya dicho. Otra característica útil es que puede traducir de texto a voz.
ForSign ofrece información, orienta y asesora a las personas sordas inmigrantes y facilita su integración a un país. La app está disponible en varios idiomas y presenta videos en lengua de señas en español y en sistema de signos internacional. Sordos Helper convierte las palabras pronunciadas a texto. La aplicación alienta la comunicación entre la persona oyente y la persona sorda. Bueno, pues esas son algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a integrarnos cuando tenemos un problema de discapacidad auditiva o totalmente cero, ¿no? Cero audición, o también estar con problemas de poder hablar, ¿no? Y también alguna manera en la cual nos podemos incluso integrar cuando estamos perdiendo estas capacidades auditivas y visuales o también de alguna forma del habla. Me quedé pensando, doctor Guillermo, en cómo podemos incluir esta tecnología o dónde encontramos estas tecnologías desarrolladas para que nos incluyamos mejor a la vida cotidiana si tenemos una discapacidad. Claro, bueno, hablando en particular de discapacidad auditiva es bastante complejo porque, no sé si sepas, pero cada país tiene un lenguaje de señas distinto. Así Entonces, es. no es lo mismo que decir nada más un lenguaje de señas en español contra uno en inglés. No, estamos hablando, cada país es un lenguaje de señas distinto. Entonces, de entrada, tenemos que hacer como que una aplicación, ahora sí que multilingüe, ¿verdad? Y a lo mejor desarrollar un bot. Nosotros ahorita no hemos trabajado toda la parte de auditiva por la complejidad que tiene, pero es algo que queremos explorar, ¿no? En cuanto a la discapacidad visual, por ejemplo, hay muchas más aplicaciones. Es más fácil de atender de cierta manera. Hay lectores de pantalla, hay material en braille. Claro. Sin embargo, sería también absurdo decir que todas las personas ciegas manejan braille o que a todas las personas ciegas les gusta la voz a veces motorizada de los lectores de pantalla. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahorita un proyecto de redes sociales donde los estudiantes de la universidad que son ciegos o que tienen una debilidad visual fuerte, de veras, pueden solicitar a otros que les lean algún texto que su profesor les dejó. ¿Por qué? Porque luego cuando vas a la biblioteca, pues te dicen, sí, te lo escaneo, te lo pongo en lector de pantalla, pero me va a tardar un mes, para entonces ya no pasa la tarea. Ya no sirve, claro. Exacto. Entonces la idea es manejarlo tipo red social, ¿para qué? Para que no dependa tampoco del presupuesto o de un empleado, sino que sean voluntarios los que leen contra las personas usuarias. Claro. Y que en un momento dado yo me apunto como voluntario, veo una solicitud de alguien, simplemente la leo, la grabo, queda en la audioteca y es un texto que además se puede marcar, regresar, ver, revisar. O podrías apuntar. Generar una aplicación, ¿no? Tal vez de hecho, también lo que estamos haciendo que sea en tiempo real. Ahorita también. lo estamos haciendo basado en web y ya después de que lo liberemos, ojalá que lo podamos tener ya como tipo app, ¿no? Ajá, exacto. Pero finalmente, ese es solamente un ejemplo, ¿no? Así es. Hace rato que mencionabas lo de la dificultad de qué hacemos mientras se sucede. hace accesible, ¿no? Sí. La accesibilidad. Yo creo que, como bien mencionaba Diego, hay que ver varias aristas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita tengo la silla de ruedas, entonces, ¿qué hago para minimizar mi necesidad de moverme? ¿No? Entonces, por ejemplo, en la parte de trabajo, Ajá. y eso va para cualquier persona, ¿no? Que en esta ciudad ya agradeceríamos mucho eliminar el tráfico simplemente con no tenernos que mover todos los días a trabajar. Así es. Entonces, ahora, para una persona que además tiene una discapacidad motora y que tiene que llegar a lugares que no necesariamente son accesibles, ¿por qué no mejor le traigo las cosas que necesita? Claro, el famoso home office. El home office y más allá del home office, ¿no? Es decir, hacer una serie de cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de aplicaciones, hay de todo. Hay muchísimas que son gratuitas. Por ejemplo, también el problema con la discapacidad motora es que nuestra ciudad, o simplemente si has ido a Seúl, tú sabrás que es completamente agreste para caminar. Sí. Aún sin tener discapacidad. Sí, es decir, si había un espacio en la banqueta chiquita, le ponían un poste, ¿no? Entonces ahora sí tienes que estar... La silla, bueno, de entrada... Lo pensamos bonito, sí, pero no los caminos funciona, ¿no? empedrados, ¿no? Que no son nada fáciles para mover las Recientemente sillas. trabajamos junto con la Universidad Tecnológica del Estado de Paraná en Brasil, con una aplicación que es también basada en redes sociales, donde yo voy mapeando problemas o no problemas en la ciudad. Y digo, aquí hay una banqueta que está levantada. Eso es un obstáculo, ¿no? Claro. Aquí hay una rampa. Aquí sí hay... Es como un Waze para... Como un Waze. Entonces, ¿no? Las personas que se va alimentando con todas las personas, precisamente para poder decir cuáles son los puntos, de tal suerte que yo cuando quiero ir de aquí para allá, digo, dame una ruta basada precisamente en la información que tengo ahí. Claro. Y yo puedo llegar, o puedo darme cuenta que es imposible llegar, que también es válido. Aquí, así es. Aquí en lugar de estar lidiando con el tráfico, estamos lidiando con los obstáculos que no permiten, ¿no, Diego? Sobre todo tú, que te enfrentas a ello, que ahora nos contarás.
con mayor detalle de qué se trata. Y también queremos hablar sobre otros temas que tienen que ver con la audición, doctor Roberto. Ahora regresamos. Vamos en Facebook Live, estamos con Joaquín Oropesa y regreso con el comentario de él. No se vayan, hablamos en esta mañana de discapacidad y tecnología. Soluciones de tecnología adaptada viene porque las soluciones que nosotros distribuimos y que tenemos aquí son la tecnología que tenemos hoy en día adaptada a proveer estas soluciones para eliminar las barreras para las personas con discapacidad. Son diferentes, depende de cada discapacidad. En el caso de la discapacidad visual, las herramientas principales pues son para personas ciegas o con baja visión. Es los lectores de pantalla, como es el software de JAWS, que lo que va a hacer es de que una persona ciega o con baja visión pueda tener acceso a las tecnologías de información, lo que se refiere a las computadoras, digámoslo así. Con este software, la persona con discapacidad visual va a poder accesar a Internet, va a poder accesar a las aplicaciones de las computadoras y va a poder integrarse de manera completa, tanto social, educativa y laboralmente. Bueno, pues estamos hablando precisamente como lo han visto en la cápsula, todo esto que tiene que ver con la tecnología y la discapacidad. Y ahora hemos fuera del aire aterrizado varios puntos, pero bueno, vamos a ir parte por parte. A mí me gustaría mucho, Diego, que me dijeras en cuanto a tu experiencia personal y tu desarrollo profesional como developer de aplicaciones y de tecnología, ¿cuáles son las cosas que has encontrado que van más congruentes de la tecnología y las aplicaciones con la posibilidad de estar mejor incluidos e integrados si tenemos una discapacidad? La parte del trabajo en donde estoy creo que ya es una parte bastante incluyente porque me permite trabajar donde esté. No tengo que estar yendo a oficinas. Pero es tu propio negocio. Pero no. Es la parte del desarrollo web, por ejemplo. Los desarrolladores pueden trabajar, ahorita tienen posibilidad de trabajar en home office, trabajar para una oficina que está fuera de México. Ellos pueden trabajar de una cafetería, desde una oficina rentada, o su casa, ¿no? Entonces creo que ese tipo de trabajos pues ya son bastante incluyentes porque te permiten trabajar donde estés sin tener que estar como enfrentándote a todas las trabas que la ciudad te pone todos los días para que tú puedas como hacerte como persona en tu vida personal, profesional, educativa o lo que sea. Incluso cuando tienes que viajar, ¿no? Ya Sí, esta es una gran... es un problema, exactamente. Cuando tienes que viajar, lidiar con los protocolos de los aeropuertos, con los protocolos de los aviones. Hay ciudades mucho más incluyentes que otras, pero creo que ahí más bien es, pues, es más la historia de la ciudad o es más la historia del país los que los lleva a implementar protocolos de movilidad mucho más viables que otros. Pero creo que ya hay mucha tecnología que nos ayuda a mitigar eso con anticipación cuando vas a empezar un viaje, ¿no? Aplicaciones que te dicen qué lugares son accesibles, a dónde vas a ir. Entonces tú puedas ya armar como tu plan una vez que llegas y cosas muy similares. ¿Qué cosas has desarrollado tú? ¿Qué sirven a las personas que usan silla de ruedas? Yo tengo una aplicación que estamos por liberar que se llama Adaptados, que es una app de mapping para los lugares accesibles. Lo que estamos hablando ahorita un poco como un Waze para... Pero esta aplicación de mapping te dice en qué nivel de accesibilidad está el lugar. No es que esté o no esté, es si está, pero qué tanto está, ¿no? Y si no está, pues tú pones directamente los comentarios de no está porque no tiene rampa, porque no tiene un baño accesible, porque no tiene un espacio, porque la gente tampoco te quiere como apoyar, ¿no? Los usuarios son los que enriquecen esta... Exacto. Esto es como el sharing economy y creo que el sharing economy es hoy algo muy fuerte y deberíamos de apoyar para que esto como siga funcionando. Doctor Roberto, me decías algo muy interesante que estábamos comentando ahorita, que hablamos de la impresión 3D. Y se comenta mucho que la impresión 3D nos ayuda a generar o a que se creen prótesis. Estábamos viendo lo de un brazo biónico que te ayuda a el lenguaje de señas. Y tú me decías algo importantísimo. Mira, yo creo que la tecnología 3D nos permite hacer prototipos. Estos prototipos se le tiene que meter después otro tipo de materiales para que sirvan de vida cotidiana. Pero si yo soy un ingeniero mecatrónico, soy un ingeniero que se dedica justamente a estas impresiones, yo no le puedo dar a la persona con discapacidad lo que sale de mi impresora,
porque no dura más que unos cuantos días por el material con el que está hecho. Estas impresiones 3D, los prototipos que se manejan, está bien como prototipo, pero no son para vida cotidiana, no son para que a la persona le dure 1, 2 meses o 6 meses. No tienen larga durabilidad. No por el material con el que están fabricados. De hecho, sí impacta ver que a una persona le dan una prótesis en 4 horas, pero la realidad es que esa prótesis ergonómicamente no está hecha para la persona. Biomecánicamente no es algo que puede usar para su vida cotidiana. Puede ser un prototipo y de ese prototipo pueden hacer cosas interesantes, metiéndole diferentes materiales. Claro. Pero a veces la propia web nos dice, es que yo fabrico las prótesis en 4 horas. Sí, pero no es una prótesis que te vaya a durar 6 meses. Ese es como el siguiente paso, el reto de la impresión 3D, ¿no? Podría ser. Un prototipo y desarrollar los materiales para que de ese prototipo salga algo. Haya la durabilidad. Claro. ¿Me querías decir algo, no, Gerardo? Apoyo totalmente al doctor. Yo les comentaba, no es un juguete, una prótesis no es un juguete. Se requiere precisión. Por ejemplo, una prótesis de miembro torácico, es decir, codo, muñeca, mano. Pues se requiere precisión de hasta 3.3 milímetros, por ejemplo, para tomar un lápiz, ¿sí? De manera precisa. Y cuando uno hace un trabajo impreso, no tiene esa precisión. Luego, además, el software que va a controlar todo aquello, la persona que desarrolló esto no va a permitir que su software, que le llevó años y años de desarrollo, con tecnologías demasiado complicadas, con matemáticas muy complicadas, esté, por ejemplo, en la web navegando y que cualquiera lo pueda bajar. Eso son las cosas que hacen caros los productos, pero los hacen más precisos. Yo creo que la intención verdadera es hacer tecnología mexicana del país, y eso sí aminora los costos. Vamos, ya no vamos a tener la prótesis del extranjero, la alemana, pero tendrá las mismas características o incluso mejores a costos que van más abajo de la mitad del costo, y la gente lo podría adquirir. Y tendría las características que el doctor perfectamente menciona, es decir, duraderas, precisas y que sean adaptables para las personas. Un ejemplo, una prótesis no puede dar, por ejemplo, en la mano giros de 360 grados, porque nuestra mano no lo hace. Ni tampoco presionar con más de 40 kilogramos de fuerza, porque nuestra mano no lo hace. Claro. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando qué tecnologías sí nos ayudan para, pues en estos asuntos y en estas situaciones en que nos encontramos con dificultades, ¿no? Para poder estar más incluidos y más integrados por una situación de discapacidad en la sociedad y en todos los sentidos de la sociedad. Vamos a la siguiente cápsula. Adelante. Sunovan es ahorita un desarrollo nuevo que se tiene. Realmente es un equipo excelente que es un apoyo para personas ciegas o con baja visión también, ¿no? Esto es un apoyo al manejo del bastón y funciona como los murciélagos, por medio de un sonar, en donde la persona ciega va a poder sentir por medio de vibraciones, que va una pulsera precisamente en la muñeca, le va a detectar los obstáculos próximos que haya. Con el uso del bastón, la persona ciega puede detectar los obstáculos que van abajo, porque el bastón va pegado al piso. Pero el problema que había era los obstáculos más altos, que no podía detectar el movimiento del bastón. Entonces había muchos accidentes con las personas con discapacidad visual, de pegarse en la cabeza o chocar contra algo que no podían detectar con el bastón. En este caso, la pulsera de Sunovan, con este sonar que tiene, va a poder detectar los obstáculos que tiene enfrente y pues salvarle de muchos accidentes. Afortunadamente, estos desarrollos, lo que es la tecnología adaptada, por lo que le decimos así, han ayudado a darle valor, igualdad en condiciones a las personas con discapacidad. Lo digo esto porque gracias a estas herramientas, la persona con discapacidad puede tener más oportunidades para integrarse completamente, ¿no? Laboral, social y económicamente. Bueno, pues los temas son tan interesantes y tan vastos en este sentido de la tecnología y la discapacidad, que ahorita estabas diciendo algo, Diego, que me gustaría que lo comentaras al aire también. Porque hablábamos de la impresión 3D, los software que se están generando y que a lo mejor hay quien no desea compartirlos en la red para que, pues de alguna forma, pues los años que lleva a desarrollarlos, ¿no? Pero bueno, entiendo que también igual lo desarrollas y alguien te lo comprará,
para que lo puedas bajar y pagando por ello, ¿no? Pero decías algo más, Diego. Sí, claro, la parte del sharing economy, lo que estábamos comentando hace unos minutos. O sea, yo creo que uno de los problemas de México y Latinoamérica es la falta de compartir las cosas, ¿no? Y no es como yo lo hice, es gratis y listo, sino es yo lo hice, pero alguien más me puede ayudar a mejorar las cosas. Entonces, si yo comparto el software o lo que yo esté haciendo, alguien más allá afuera, dentro de la comunidad, con este mismo sentido de sharing economy, puede descargarlo, mejorarlo, subirlo y que eso sea de ayuda para más personas. Hay empresas en Estados Unidos que ya están liberando sus patentes para llegar a mejorarlas, porque no es que ellos que sean en Estados Unidos pues tengan a toda la gente ya para nosotros somos los mejores, sino ellos saben que dentro de la comunidad más gente puede ayudarles a crecer las tecnologías y todo. Y es que además... Sí. Perdón. Sí, no, adelante. Que también esa es una parte, todo el concepto de innovación abierta, donde ya no estás nada más pensando en el talento que tienes dentro de la organización, sino que traes al consumidor, traes a competidores, traes a mucha gente, compartes, y se pueden generar inclusive muchos productos paralelos que tú no tenías contemplados, ¿no? Claro. Y además te ayudan a mejorar el producto original. Y no necesariamente pierdes la rentabilidad, porque además tú estás ofreciendo servicios sobre el producto, estás ofreciendo un valor agregado sobre él, independientemente de que dejes que el mundo precisamente haga que se mejore solito. Claro. Entonces, esta parte de Share Economy es totalmente la idea de tener todo tipo, redes sociales, tipo de persona a persona, aportando al todo, ¿no? El compartir, sí. De hecho, nosotros el año pasado en la institución donde yo trabajo hicimos un programa con una fundación que se llama Tikkun Olam Makers, que es TOM, sus siglas, y ellos desarrollan muchos temas en diferentes países para discapacidad, para hacer vida cotidiana más fácil, y ellos todos sus prototipos ya aprobados los suben a la web y es de acceso libre, y ahí es donde se han hecho muchas innovaciones para mejorar la independencia de las vidas con discapacidad. Ahora, ellos están siendo auspiciados por alguien, ¿no? Por una fundación, haces un proyecto, lo suben a la web y dicen, tú puedes bajar el software, copiarlo y mejorarlo. ¿Dijiste que se llama Tom? Tom, Tikkun Olam Makers, es una organización... Tikkun Olam Makers. Sí, israelí, que trabaja justamente en hacer vida independiente para las personas con discapacidad, de toda la discapacidad, visual, auditiva, motora, etcétera. Me llevaría a preguntarles, doctores, y a ti, Diego, ¿cuál sería entonces el reto que nos estamos enfrentando aquí en México para no poder tener la tecnología que nos dé la facilidad de integrarnos al 100% a la vida? ¿Cuál sería el reto que nos están viendo? ¿La inversión? ¿El que apoyen a los developers, a los desarrolladores? ¿Cuál sería lo más importante, el reto más importante? Yo creo que pensamos por la parte cultural. Entonces, que la gente entienda realmente de qué está tratando la discapacidad y cuál es su importancia. Porque es muy común ver en las organizaciones, inclusive, que dicen, oye, es que no voy a poner una rampa para una persona. Desde ahí. Desde ahí, ¿no? Entonces, es entender qué es lo que está pasando, ver que sí hay un gran potencial ahí, porque todos, tarde o temprano, somos una discapacidad por ocurrir. Es decir, no estamos exentos, ¿verdad, doctor? No, nos va a ocurrir. Finalmente, la edad nos va a hacer tener discapacidad. Exacto. O una enfermedad, como decías, o un accidente. No estamos exentos. Entonces, el mercado realmente es tan grande como el mundo mismo. Entonces, el entender esa parte es lo que mueve mucho, ¿no? Ahora, el llevar en un momento dado la tecnología a cosas que puedan ser pequeños avances poco a poco, pero accesibles. Claro. Que lleguen a la mayoría. Eso es lo importante. Yo creo que es el reto, ¿no? Así es. Perdona. Sí, es cultural, la primera, creo que coincido. La otra, sí coincido con lo que dice Diego, pero sucede que en México, por ejemplo, el desarrollador, si requiere tener la patente, requiere haber tenido algún tipo de beneficio de esa patente o que una asociación lo haya impulsado, y en ese momento pues, seguramente donará lo que él tiene. Ahora, es muy claro que en México hay una figura que no existe. Es decir, vamos a montar tecnología para la discapacidad con recursos de empresas mexicanas o de instituciones mexicanas. Eso es bien poco probable que suceda en México. ¿Sí? Hay un Teletón, por ejemplo, que sí lo hace, pero falta todavía y ya ven la cantidad de dinero que se requiere. Entonces sí es apoyo a los desarrolladores y está, pues es poner el dedo sobre la sien, es decir, ahí está el asunto. Y sin embargo, les voy a contar y les quiero compartir algo antes de que sigamos con el tema. En cuestión de la discapacidad intelectual y específicamente en el autismo, se desarrolló un robot extraordinario que se llama Teco. ¿Han oído hablar de él? Y vamos a ver ahora cuáles son las características. El doctor Pedro Ponce, el profesor investigador del Tecnológico de Monterrey del Campus Ciudad de México, en la Escuela de Posgrado en Ingeniería, tuvo a su cargo precisamente el proyecto de este robot Teco. Y una de las cosas del autismo que más preocupan a nivel mundial, no solamente en México, es, bueno, dependiendo del grado de, ¿no? Es que las emociones
no las puede transmitir un chico con esta situación, con esta discapacidad. Entonces el robot le enseña a gesticular y a proyectar ciertas emociones a través precisamente de todo lo que tiene el robot, de las características. Es un apoyo principalmente para los niños con autismo para distinguir expresiones faciales y mejora precisamente las habilidades sociales porque alcanza un cierto nivel de comprensión de las expresiones faciales. Entonces es un maravilloso avance, ¿no?, en cuestión tecnológica en nuestro país, y es un robot que tiene, pues a lo mejor ha sido hasta punta de lanza para otros robots que se han gestado en otras partes del mundo, y a mí me parece que esto invita a muchas personas a que apoyemos a los talentos, a los cerebros que tienen ese potencial para desarrollar, como Diego y como otras personas, ¿no?, y también los doctores que están aquí presentes, para que apoyemos precisamente no solo a través de fundaciones, sino a través de otros muchos recursos para que se desarrolle la tecnología y sea más incluyente. ¿Tú querías decir algo, doctor? Sí, yo Roberto. quiero hacer hincapié mucho. Hay una desvinculación fuerte entre las instituciones educativas, los que hacen los desarrollos y los clínicos. Esa parte cuesta mucho trabajo vincular y yo creo que a nosotros, instituciones clínicas, tenemos que vincularnos mucho con las instituciones educativas porque nosotros tenemos la materia prima. Nosotros tenemos la materia prima, vamos, que es a la persona que le va a llegar lo que desarrollen. Y yo creo que es ahí donde a veces esa ruptura, por lo menos también cultural y a veces, muchas veces académica, sucede. Entonces yo creo que hay que vincularnos las partes clínicas con las investigaciones, con las instituciones educativas, para mejorar todos estos prototipos. Yo hace rato platicaba con Diego, ¿no? Yo soy usuario de silla de ruedas de fin de semana y evidentemente también yo ruedo la ciudad. Y a veces cuesta mucho trabajo rodar la ciudad. Bueno, a veces yo diría que más de las veces, ¿no? O sea, está terrible. Veces, ¿no? Sí. Y tener accesibles todos estos insumos ayuda mucho a facilitar la vida cotidiana. Así es. Bueno, estamos en Vida Digital hablando de discapacidad y también de tecnología y todo lo que nos hace ser más incluyentes, más integrados y estar mucho más plenos en la vida cotidiana. Si ya de entrada la vida nos presenta muchos obstáculos a los que andamos, ¿no? Se puede decir que con toda la motricidad, ahora imagínense cuando tenemos una discapacidad. Entonces queremos estar con más inclusión y más integración en ese sentido. Y por eso hablamos en este capítulo de Diálogos de Fin de Semana Vida Digital de la discapacidad y la tecnología. Regresamos, no se vayan, tenemos más. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Accesibilidad. Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, tanto al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Ayuda tecnológica adaptada o Adaptive Technology Device. Refiere a cualquier elemento, pieza de equipo o producto comercial estándar adaptado a la medida de los usuarios con discapacidad que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar sus capacidades funcionales. Braille, sistema de lectoescritura para uso de las personas ciegas y deficientes visuales, ideado por Louis Braille, en el que los signos están formados por combinaciones de puntos. Screen Reader o lector de pantalla. Es un software diseñado para permitir el acceso de las personas ciegas a la computadora. Transmite al usuario la información que contiene la pantalla de la computadora a través de un sintetizador de voz o una línea braille. Lengua de señas mexicana. Lengua de una comunidad de sordos que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Tecnologías para la inclusión. Cualquier dispositivo, software, equipo, sistema o instrumento fabricado, desarrollado o adaptado que permitan superar o eliminar las barreras arquitectónicas, actitudinales y procedimentales que enfrentan las personas con discapacidad.
Usabilidad, condición que garantiza el acceso universal a los usuarios de cualquier bien o servicio. En el caso de las personas con discapacidad visual, es un concepto ligado al de accesibilidad integral de Internet y de los medios de comunicación. Bueno, pues estamos en un bloque muy importante que son las conclusiones de nuestro programa del día de hoy, hablando de discapacidad y tecnología. Voy con Diego, que me estabas contando que por un accidente tuviste esta discapacidad motriz. Así es, hace 12 años. Hace 12 años. Sí, fue un accidente automovilístico, el cual pues me dejó con el problema medular, problema de un conductor tomado que nos impactó y pues... A partir de ese momento empezaste a incluirte en la vida digital y a desarrollar cosas o aplicaciones, justo. ¿O antes? No, fue justo como al año. Ajá. Empecé como a incursionar en el mundo digital, en el mundo tecnológico, intentando generar como soluciones a cosas que estaba ya viviendo yo en ese momento. Y en conclusión a nuestra vida en México con discapacidad conjuntada con la tecnología, ¿cuál es tu percepción? Creo que falta innovación. Creo que empresas y instituciones y demás siempre buscan las mismas soluciones a las problemáticas. Creo que falta innovación en buscar soluciones diferentes y disruptivas para realmente generar un cambio de inclusión en la parte de discapacidad. Y un punto importante es generar una inclusión laboral no es hacer que la gente trabaje desde casa, es más bien incluirlos a la vida diaria y eso es sacarlos, que la gente se activa, ¿no? Que no se queden encerradas siempre con un problema, sino que puedan ser parte del mundo con su día a día y que ellos puedan sentir como esta utilidad diaria. Este mapping que tú estás desarrollando ya está a la mano para que lo podamos bajar y las personas con silla de ruedas se puedan mover mejor. Sí, lo vamos a liberar en diciembre. Ok. Por cierto, el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad de manera internacional. Muchas gracias, Diego. Claro. Doctor Roberto, cuéntame tu conclusión. Yo creo que sí es muy bueno hablar de las tecnologías, es muy bueno hablar de la era digital, pero yo creo que por lo menos en nuestro país nos hace falta mucho trabajar en el primer piso. El primer piso es conocer la discapacidad, aceptar la discapacidad, mejorar la movilidad, mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, laboral, educativa, recreativa, deportiva. Qué bueno que haya desarrolladores que nos estén dando más alternativas, sobre todo alternativas a bajo costo, que sean aplicables y replicables en México, que es lo que necesitamos. No traer tecnologías probablemente de otros países que son muy costosas, sino desarrollar, hacerlas nosotros, pero sin perder de vista que la persona tiene que ser incluida en la sociedad. No puede aislarse en su casa, en su trabajo, en su home office. Yo siento que la persona tiene que salir, como todo el mundo lo hacemos, a la oficina, al parque, al cine, al restaurante y tener cada vez más accesibles todos estos lugares para las personas con discapacidad. Creo que estamos finalizando, por lo menos en México, esta primera etapa, pero sí, yo invitaría a las instituciones educativas a que se vinculen más con los clínicos para hacer estos desarrollos y poder en un futuro caminar pues, de la mano. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Guillermo, cuéntame, hablando precisamente de la inclusión, pues hablamos mucho del trabajo, ¿no? Y de la vida laboral, pero vamos, estabas comentando el tema, la diversión, ¿verdad? O sea, queremos también divertirnos aún teniendo una discapacidad, o por encima, por supuesto, es cuando más ganas nos dan de divertirnos también, porque queremos que nos incluyan en el entretenimiento del cine, de poder ir a las reuniones que se hagan en el trabajo, de que no digan, ay, no, es que, ¿cómo va a llegar? Ay, no le digas porque le va a costar mucho trabajo estar con nosotros. Qué cosa, ¿no? No, totalmente. Y retomando lo que dicen, o sea, no es tanto que los mantengamos siempre en su casa, como bien dice Diego, sino el entender que ahorita sí tenemos serios problemas de infraestructura. Hay que sacar todo lo que podamos sacar, hay que llevar todo lo que podamos llevar. Yo creo que una de las cosas que más van a impulsar precisamente que existe esa capacidad de desplazarse va a ser por estímulos y por normativa. Entonces sí tiene que haber leyes que en un momento dado ya impulsen a que tengamos la infraestructura física para que la gente se pueda transportar y también en un momento dado que se hagan, por ejemplo, los sitios accesibles. Pero además que se haga cumplir la ley, porque, por ejemplo, ahorita ya está una ley que dice que todos los portales federales deben ser accesibles, pero hasta el momento, realmente, que yo sepa, no hay ninguno. No. Entonces, nosotros estamos preparados para eso. Por ejemplo, ya hicimos un punto de accesibilidad, hacemos auditorías, podemos hacer desarrollos de sitios accesibles o dar, de cierta manera, las declaraciones de accesibilidad con un socio que tenemos.
pero pues es cuestión ya de empezar a ponernos a trabajar, ¿no? Y tener estímulos más que nos permitan trabajar juntos. Más reales, más prácticos. Ahora, hablando de la vida virtual, llevada a la vida real, ¿no? Doctor Gerardo, cuéntame tu conclusión. ¿Qué es tu perspectiva así muy exacta sobre la discapacidad y la tecnología? Sí, para mí lo más importante es que la gente, todos, en general, los desarrolladores incluso, las personas propias que tienen su discapacidad, sean sensibles, conozcan la problemática antes de hacer algo. ¿Sí? Sí es cultura, ya lo mencionamos, pero para mí sí es importante que todos tengamos sensibilidad abierta a este tema. El desarrollo de cosas, yo lo apuesto a lo mexicano, lo que hagamos aquí en el país, tenemos con qué hacerlo, pero sí, además de conocimiento, requerimos ser sensibles y tener otro tipo de culturas en apoyo a todas las personas que van a tener discapacidad, porque todos vamos a llegar a eso. Claro, claro. La pérdida visual, la pérdida auditiva, eso es parte de la edad, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Vida Digital. Gracias a los doctores. Diego, gracias al doctor Roberto, al doctor Guillermo y al doctor Gerardo. Gracias por su preferencia.